átomo de oxígeno con un átomo de carbono. Y este carbono proviene de la glucosa, ¿sí? Ahora, la mitocondria, hasta ahora la información que he dicho es que consume el piruvato a través del ciclo de Krebs y me produce la NAD, que es la moneda energética para producir ATP, y también produce el CO2. Aparte, también la mitocondria consume oxígeno gaseoso. ¿Por qué? Porque cuando la NAD aporta energía a la mitocondria para producir ATP, produce lo que se llama radicales libres. ¿Se acuerdan de un átomo que contiene protones, neutrones y electrones? Los electrones que se encuentran en la periferia del núcleo del átomo, imagínense que se escape un electrón. Ese átomo se vuelve como inestable. Claro, porque le falta un electrón porque se escapó de alguna manera de las órbitas del átomo. Entonces, ese electrón libre, si no lo capta algo o un sistema protector de la célula, ese electrón se va a añadir a otro átomo y lo va a desestabilizar. Y eso hace que cuando un átomo se desestabilice, genere desestabilización de toda la molécula completa y esta molécula a otras moléculas y al final generan muerte de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿quién capta los radicales libres para que no produzca ese proceso engorroso de muerte celular? Unas moléculas que se llaman antioxidantes. Entonces, cuando ustedes escuchen de antioxidante es porque reduce los radicales libres. Y los radicales libres son electrones que se escapan de sus órbitas de átomos. Entonces, lo que hace es secuestrar ese electrón y evitar de que la célula se muera. ¿Ok? Por esa razón, aquí hago entre paréntesis, existen antioxidantes que protegen a la neurona. No que tome vitamina C, no que tome ciertos alimentos que son antioxidantes, claro, porque al disminuir la cantidad de electrones libres, entonces allí evitaríamos la muerte neuronal, de alguna manera. ¿Ok? Porque naturalmente en la mitocondria producen electrones libres o se escapan electrones como radicales libres porque el proceso del ciclo de Krebs, la producción de NAD, y ese NAD produce energía para producir, valga la redundancia, el ATP, genera radicales libres. ¿Quién capta ese electrón? El oxígeno. Entonces el oxígeno como que de alguna manera actúa como un antioxidante, pero si el oxígeno no se transforma en otra molécula, ese oxígeno se vuelve también radical libre y comienza a destruir a las otras moléculas. Ese oxígeno se transforma en agua. ¿Se acuerdan que el agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos? Bueno, cuando ese oxígeno agarra ese electrón, que es radical libre, tiene que, a juro, atrapar dos hidrógenos para transformarse en agua y se vuelva una molécula estable. ¿Ok? Entonces, al final, la mitocondria me consume la glucosa en forma de piruvato y ciclo de Krebs. Me consume el oxígeno para que al final produzca el CO2 o el dióxido de carbono y la energía importante que es el ATP. ¿Ok? Por esa razón nosotros inhalamos a nivel pulmonar oxígeno y exhalamos, ¿verdad?, hacia el ambiente CO2 o dióxido de carbono. O sea que al final estamos exhalando el dióxido de carbono que una vez fue alimento y fue ingerido a través del alimento. Y de esta manera una célula o una neurona, que es el objeto de nuestro estudio, produce energía. Solamente quiero que vean aquí que este es el ciclo de Krebs que se encuentra en las mitocondrias y que me van a formar ciertas moléculas que son importantes para el estudio de la comunicación entre una neurona y otra. Aquí tenemos una molécula que se llama glutamato y otra molécula que se llama GABA, que es el ácido gamma-amino butírico. El glutamato es un neurotransmisor excitador. Ya más adelante vamos a hablar lo que significa un neurotransmisor. Y tenemos el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. ¿Ok? Todas ellas provienen del ciclo de Krebs, que la producen las mitocondrias.
Para que se fijen aquí que en las mitocondrias dentro contiene unas membranas, ¿sí? Contienen unas membranas internas en el cual hay unas proteínas transmembrana que me transforman el ADP más fosfato en ATP. ADP es adenosín difosfato, o sea que tiene dos fosfatos. Para transformarse se pegue a otro fosfato y me genera el adenosín trifosfato, que son tres fosfatos. Y fíjense que está la NAD, que al final aporta energía a esta membrana interna de la mitocondria y me va a transformar, o le aporta energía a esta proteína transmembrana que genera la producción del ATP. Este ATP obviamente tiene que salir de las mitocondrias para que genere energía a cualquier parte de la célula. Ya sabemos cómo se produce el CO2 a nivel de las mitocondrias. Fíjense que ese CO2, por ser gas, ella puede llegar a la sangre fácilmente, ¿ok? Eso quiere decir de que dentro de la célula, donde se encuentra la mitocondria, cuando produce el CO2, ella puede llegar al vaso sanguíneo, a la sangre, y de la sangre llegar a los pulmones para ser exhalado. Pero este CO2 se une con el agua, ¿ok? En la sangre y me forma bicarbonato e hidrogeniones al final. ¿Sí? Eso quiere decir de que en primer lugar el CO2 puede modificar el pH sanguíneo, que es la cantidad de hidrogeniones o de hidrógeno protonado, ¿sí? Que se encuentra en un líquido, en este caso la sangre. Y puede también cambiar el pH en el órgano del cual se produzca el CO2, y eso incluye el sistema nervioso. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que el CO2 puede modificar el flujo sanguíneo del cerebro. Por ejemplo, cuando hay poco CO2, poquito, va a producir es disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Y cuando hay mucho dióxido de carbono o CO2, va a producir es aumento del flujo sanguíneo cerebral. Poco CO2, poca irrigación o poca sangre o poco flujo a nivel cerebral. ¿Ok? Mayor CO2, mayor flujo sanguíneo cerebral para así eliminar el CO2 que se está acumulándose en el cerebro. Entonces, más adelante van a tomar en cuenta, ¿ok? O se van a dar cuenta que existen maniobras de cómo disminuir el dióxido de carbono a nivel cerebral para ver si desencadena ciertas patologías desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Pero eso va en relación o va relacionado a estudiar la parte o el área de la neuropsicología. Eso más adelante. Ahora vamos a hablar de otra canela que se llama retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico es una estructura que tiene forma de túbulos, ¿ok? De forma tubular, lo que está representado aquí de color verde. ¿Por qué rugoso? Porque justamente lo que está por afuera de este sistema de tuberías es las ribosomas. ¿Se acuerdan de los ribosomas que hemos estudiado para la síntesis de proteína o la producción de proteína a través de la secuencia de aminoácidos, a través del ARN mensajero? Bueno, una vez que se genere esa secuencia de aminoácidos, ellas van a entrar dentro del retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué? Para que se le agreguen o le corten ciertos aminoácidos en la parte final, para agregarle ciertos carbohidratos y así darle la funcionalidad correcta a la proteína. ¿Ok? O sea, la proteína una vez creada tiene que plegarse, pero tiene que plegarse de manera correcta, agregar algunos carbohidratos para darle la función específica y correcta a dicha proteína. ¿Ok? Eso ocurre dentro del retículo endoplásmico rugoso. Después del retículo endoplásmico rugoso, pasa al retículo endoplásmico liso. ¿Por qué liso? Porque justamente en esa parte del retículo endoplásmico no hay ribosomas. Sigue modificándose esa proteína recién sintetizada, ¿sí? Gracias a los ribosomas y que llegaron en primer lugar al retículo endoplásmico rugoso. Pero el retículo endoplásmico liso cumple otra función, que es almacenar calcio.
Ya vamos a ver más adelante la función del calcio en la neurona, ¿ok? Una vez que la proteína ya haya cambiado, ¿sí?, su conformación dentro del retículo endoplasmático rugoso en primer lugar y luego el liso, va a pasar a otra organela que es esta, que sería el aparato de Golgi. El aparato de Golgi cumple la misma función de retículo endoplasmático rugoso y liso. Siguen modificándose esas proteínas, siguen, digamos, perfeccionando más su función, ¿sí?, agregándole más carbohidratos, quitándole otros, ¿ok? A través de este sistema de cisternas o de tubos, ¿ok? Hasta que vaya a ser almacenado en forma de una vesícula. Una vesícula es como una esfera hueca y que dentro contiene esas proteínas. ¿Para qué? Para que al final estas, como todos estos son membranas plasmáticas prácticamente, ¿verdad? Porque todas las orgáneas tienen membrana plasmática, estas o queden dentro de la membrana plasmática de la célula y forman una proteína transmembrana, por ejemplo, canal de sodio o que transporte glucosa, ¿sí? O vaya a salir de la célula. Eso quiere decir de que pasa del líquido intracelular al líquido extracelular para cumplir otras funciones, ¿ok? Entonces, fíjense el proceso por el cual comienza desde el código genético hasta que esa proteína o esté en la membrana plasmática o en las membranas de cualquier organela o pueden ser, digamos, sacadas de la célula. ¿Sí? Dicho así a grosso modo. ¿Ok? Pasa por un proceso de modificación en el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el aparato de Golgi. Ahora vamos a hablar de otras proteínas que cumplen otras funciones específicas. Como les digo, existen muchísimas proteínas con muchísimas funciones. Entonces vamos a hablar de otras proteínas que generan, digamos, la forma de la célula. Por ejemplo, esta célula tiene forma cilíndrica, ¿sí? Y eso es gracias a una proteína que forma lo que se llama el citoesqueleto. Cito viene del prefijo célula. Esqueleto viene el sufijo de darle forma a la célula. Entonces existen tres tipos de citoesqueletos. Tenemos los filamentos intermedios, tenemos los microtúbulos y tenemos los filamentos de actina. ¿Ok? Fíjate que los filamentos intermedios están en toda la parte interna de la célula. ¿Ok? Rodea el núcleo y se encuentra en todo el espacio de la célula. Los microtúbulos parten como de una polaridad del núcleo celular y de ahí parten como si fueran piececitos alrededor de este punto inicial. ¿Ok? Son otras proteínas que se llaman microtúbulos. Y existen los filamentos de actina que está justamente en la parte interna de la membrana plasmática de la célula. Sí, justamente está alrededor. Fíjense que esta proteína tiene esta conformación tubular, o sea, partes pequeñas de proteínas se unen a otras partes pequeñas de otras proteínas y forma esta forma de tubo. ¿Sí? Este tiene otra forma como si fuera doble cadena, helicoidal, y ya tiene como una especie de túbulo o de tubos, pero más grandes. Entonces, cada una de ellas cumple una función en específica, ¿ok? Por ejemplo, cuando estudiamos la neurona tiene diferentes formas, ¿sí? Hay algunos que tienen forma de pera,